Comencemos con nuestro primer ejemplo. Dice, encuentre el centroide del área bajo la curva de la parábola f de x igual a 4 menos x cuadrada. En esta ocasión únicamente nos proporcionan una sola función. Aquí está dibujada la parábola. Aquí está presumiblemente dónde está el centro de masa o el centroide. Y vamos a empezar con el cálculo. Si ustedes se dan cuenta, no nos proporcionan ahí los límites de integración. Es obvio que están aquí, aquí en esta parte de la gráfica sí nos lo proporcionan, que son menos 2 y 2, entonces por eso los coloqué aquí de esta manera. Si por ahí todavía quedaba alguna duda, lo que estoy haciendo es sacarlos aquí, que es utilizando ahí una factorización de una diferencia de cuadrados, que es lo mismo que estoy haciendo aquí, este proceso que estoy realizando, es decir, simplemente despejar ahí la x cuadrada y pasarla al otro lado de la igualdad como positiva, colocarle la raíz cuadrada a ambas expresiones y ya obtener el valor de x, que en este caso van a ser dos raíces, una positiva y otra negativa. Entonces, esa es la manera también de factorizar una expresión como esta o una diferencia de cuadrados como es esta. Pero insisto, los límites de integración ya nos los están proporcionando aquí en la figura. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Pues el área. Entonces va a ser el área con esta fórmula, únicamente colocando esos límites de integración, que es de menos 2 a 2, que es lo que estoy haciendo aquí. Tal cual, área es igual a la integral desde menos 2 a 2 de nuestra función y ya nada más queda integrarla, que la integral de 4 es 4x y la integral de menos x cuadrada es menos x cúbica sobre 3, utilizando la fórmula de x a la n. Y sustituyendo aquí los valores desde menos 2 hasta 2. Enseguida los colocamos aquí, sustituimos límite superior, que en este caso es el 2 aquí, el 2 también acá, menos el límite inferior, que es menos 2 y menos 2, y hacemos las respectivas operaciones. 4 por 2, 8, 2 al cubo, que es 8, dividido entre 3, 4 por menos 2, que es menos 8, y menos 2 al cubo, que es menos 8, y obviamente dividido entre 3. Entonces únicamente hacemos las operaciones, aquí en este caso, el menos 8 lo coloco aquí, el menos 8 tercios lo coloco acá y posteriormente únicamente hago ahí las leyes de los signos, menos por menos da más, por lo tanto este 8 es positivo y menos por menos es menos, este es negativo. Entonces ya nada más uno ahí, números con los signos iguales, 8 y 8, 16 y 8 menos 8 tercios, menos 8 tercios es menos 16 tercios. Y de esta manera obtengo el área que hice esta sumita de fracciones acá de este lado. Aquí la hice, no sé por qué la hice aquí, pero la puedo poner acá sin problemas. Entonces, esta es la sumita de fracciones que hice y ya haciendo el cálculo, pues esa área nos va a resultar en 32 tercios. Entonces hay que obtenerla aquí y hay que tenerla a la mano porque la vamos a necesitar. Enseguida vamos a calcular x barra, que esta es su fórmula, ya se las había presentado. Entonces, ¿dónde vamos a colocar esa fórmula? Pues aquí. La integral desde menos 2 a 2, los límites no cambian, de x, porque aquí tengo la x, multiplicado por la única función que nos proporcionan en el problema, que es esta. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simplemente multiplicar esta x por cada uno de los términos, x por 4, 4x, x por menos x cuadrada, menos x cúbica. Ya sabemos que las potencias se suman cuando es misma base, entonces por eso nos queda x cúbica. Integramos, la integral de 4x es 4x al cuadrado sobre 2, utilizando la fórmula de la integración de x a la n. Y la integración de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, también utilizando la misma fórmula de sumarle a la n un 1 y con nuestros límites desde menos 2 hasta 2. Entonces aquí únicamente simplificamos un poquito, 4 sobre 2 que es 2 y todo lo demás lo dejamos exactamente igual. Y aquí sustituimos el límite superior, que es 2, menos el límite inferior, que es menos 2, en la misma función ya integrada. Este es siempre el proceso que hacemos. Entonces 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 2 que es 8, 2 a la cuarta, que es 32, y dividido entre 3, porque así nos lo está diciendo la integración que hicimos aquí, menos 2 al cuadrado, que es 4 por 2, 8, y esta expresión que es menos 2 a la cuarta, que es 32 tercios. Y únicamente hacemos ahí también acá las leyes de los signos.
más por menos que es menos y menos por menos que es más. Y al hacer ahí nuestras respectivas operaciones, nos damos cuenta que esta expresión se nos elimina, por lo tanto, toda esa integración, que es lo que estamos haciendo, nos da igual a cero. Entonces, ahora sí, sustituyo, lo puse acá arriba, sustituyo en la fórmula original, porque todo este proceso únicamente fue de la integración. Acá ya nada más voy a sustituir. Entonces, el resultado de la integración es 0 dividido entre el área, porque eso nos está diciendo aquí, 0 entre el área, entonces 0 entre cualquier número, pues obviamente 0. Por lo tanto, x barra nos va a dar un valor de 0. Y luego vamos a continuar con el valor de y barra. Para calcular y barra, pues se utiliza esta fórmula. Es una fórmula diferente. ¿Qué tiene de diferente? Pues algunos términos. Entonces aquí lo que tiene de diferente es este 1/2, los límites son los mismos. Esta expresión la vamos a elevar al cuadrado, 4 menos x cuadrada al cuadrado y dividido entre el área. Entonces, para empezar, tengo que hacer el cálculo del binomio elevado al cuadrado. Ya les había comentado que si son dos términos separados, ya sea por un signo positivo o un signo negativo y están elevados al cuadrado, definitivamente tengo que hacer la resolución del binomio al cuadrado. Entonces, ese binomio al cuadrado lo hago aquí, el primero al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, este resultado es el que resulta. Entonces, va a ser 16 menos 8x cuadrada más x a la cuarta. ¿Y dónde lo voy a colocar? Pues aquí. Y luego puedo separar en tres integrales. Puedo integrar directamente aquí, si yo quiero. No hay ningún problema con ello, pero también puedo separar en tres integrales, que es lo que hice. Entonces, voy a integrar 16, que su integral es 16x. Coloco los dos límites de integración. Voy a integrar menos 8x cuadrada, que nos resulta menos 8x cúbica sobre 3, con los mismos límites de integración. Y voy a integrar x a la cuarta, cuya integral es x a la quinta sobre 5, con los mismos límites de integración. Y luego ya, para cada una de las integrales resultantes, voy a evaluar límite superior, que en este caso para la primera es 2 menos el límite inferior, que es menos 2. Para la segunda igual, obviamente seguida con su signo negativo, porque aquí tiene un signo negativo. Entonces va a ser menos 8 y aquí coloco el límite superior, aquí el límite inferior, con el signo negativo también. Y para la tercera integral, que es esta, también límite superior menos el límite inferior, con sus respectivas potencias tal y como quedaron en las integrales. Entonces, estas tres son las sustituciones o la evaluación de los límites. Y ya, ¿cuánto me va a quedar de cada una? En el caso de la primera, 32 más 32. En el caso de la segunda, menos 8, que multiplica a 8 tercios más 8 tercios. Y en el caso de la tercera, 32 quintos más 32 quintos. Entonces, ¿qué nos va a resultar? 64 nos va a resultar 128 sobre 3. ¿Por qué? Porque esta sería una suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces pasa igual, la única diferencia es que se sumarían 8 y 8, que es 16, y luego multiplicaríamos 16 por 8, que 16 por 8 nos resulta 128. Y ya, el siguiente también es una suma de fracciones con igual denominador, entonces el 5 pasa tal cual y se suma 32 más 32. Entonces esto es el resultado que obtenemos al calcular y barra. Y aquí, precisamente, voy a hacer la suma de esas fracciones. Entonces, el 15 es el que va a ser el divisor. Entonces, ya sabemos el método 15 entre 1 por 64, que nos resulta 960. 15 entre 3, que es 5, por 128, que es 640, obvio con signo negativo, porque aquí hay un signo negativo. Y 15 entre 5, que es 3, por 64, que es 192, resultándonos 512 sobre 15. Y ya esos resultados los voy a sustituir en la fórmula, que será en esta fórmula. Entonces, la pura integración me resultó esto, 512 sobre 15. Obvio, la voy a multiplicar por un medio y la voy a dividir entre 32 sobre 3, que es lo que vale el valor del área. Entonces, así queda. 512 por 1 me da 512, 15 por 2 me resulta 30 y todo dividido entre 32 sobre 3.
Hago la ley de la tortilla, extremos por extremos, que es 512 por 3, y medios por medios, que es 30 por 32, resultándonos 1536 entre 960, que es igual a ¿cuánto? A 1.6. Por lo tanto, el centroide que estamos calculando, que hicimos todo este ejercicio, se encuentra ubicado en 0,1.6 sobre el eje Y, ya que el valor de X pues resultó 0. Entonces, este es el proceso para ubicar el centroide entre las dos funciones que nos proporcionan. En este caso nos proporcionaron únicamente una, que también es absolutamente válido.